Hola familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traemos un vídeo donde hablaremos de los 5 inventos que revolucionaron el mundo de la Fórmula 1. Número 5. El efecto suelo. El efecto suelo se introdujo en la Fórmula 1 a finales de la década de los 70, concretamente en el año 1978 de la mano del equipo Lotus con su Lotus 78, concebido por el mítico Colin Chapman. Este fenómeno está relacionado al efecto Venturi y a grandes rasgos funciona de la siguiente manera. El aire que circula entre el asfalto y el monoplaza aumenta su velocidad conforme el espacio entre ambas disminuye, es decir, las zonas por donde entra el aire son mayores que las zonas por donde sale. De esta forma, creamos una especie de embudo o cuello de botella que nos da una serie de ventajas. Conforme el monoplaza vaya más pegado al suelo, la velocidad del mismo aumenta y los coches se pueden seguir más de cerca, además de aumentar la eficiencia aerodinámica, sobre todo en relación a los alerones delanteros y traseros. El paso por curva de estos monoplazas aumentó drásticamente. Chapman consiguió esto gracias a una serie de faldillas que controlaban y dirigían el flujo de aire y a unos pontones con forma de ala invertida que controlaban la presión del mismo. El dominio de Lotus propició que el resto de equipos copiaran esta idea y buscaran sus propias soluciones, como el extraño Brabham BT46B, que llevaba un ventilador en la parte trasera y que terminó por ser prohibido. El efecto suelo llegó a su fin en 1982. Pese a todas sus ventajas, presentaba problemas cuando el flujo de aire que circula por debajo del monoplaza se veía interrumpido, como por ejemplo pisando un bache. De esta manera se producían pérdidas de carga aerodinámica masivas y rapidísimas. Como resultado, ocurrían aparatosos y fatídicos accidentes como el de Gilles Villeneuve. En 2022, con la nueva normativa, ha regresado, mucho más limitado y controlado y en una época donde la seguridad prima por encima de cualquier cosa. Número 4. El turbocompresor. En 1976 el equipo Renault dio a luz al primer monoplaza de Fórmula 1 con un motor turboalimentado. El camino fue ciertamente complicado, muchas pruebas y sus consecuentes problemas y muchos motores rotos. En los años siguientes Renault fue encontrando soluciones a todo y en 1979 Jabouille consiguió la primera victoria para un motor turbo en Fórmula 1. La fiabilidad era terrible, pero la potencia era endemoniada, y como suele ocurrir, los equipos iniciaron una carrera de desarrollo junto a las grandes marcas automovilísticas del momento para conseguir sus propios motores turbo. La última victoria del motor atmosférico la consiguió Alboreto en el año 1983, hasta la prohibición de los turbo en el 1989. Una de las épocas más salvajes de la historia de la Fórmula 1 se premiaba la potencia por encima de cualquier cosa. En clasificación corrían sin válvulas de descarga y con la presión a tope. Los motores se desechaban como motas de polvo, los costes crecían y crecían y pese a los intentos de la FIA por controlarlos, por ejemplo limitando los depósitos de gasolina y la presión de los motores, la potencia y su consecuente peligro iban en aumento. En 1989, viendo la distancia insalvable que había entre los grandes constructores y los equipos más humildes, sumado a los horribles accidentes que se habían producido, se prohibieron. En 2014, con la normativa turbohíbrida, se volvieron a introducir, aunque al igual que ocurrió con el efecto suelo, más limitado, controlado y con otra filosofía. Número 3. La caja de cambios semiautomática. Todos tenemos en mente esas imágenes donde Ayrton Senna volaba entre las calles de Mónaco cogiendo el volante con una sola mano, mientras con la otra jugaba con el cambio de marchas. Quizá esta innovación técnica no sea la más popular dentro de la afición, pero sin duda marcó un antes y un después para el deporte. La caja semiautomática debutó en el Gran Premio de Brasil del 89, de la mano de la escudería Ferrari y de su 640, conducido por Il Leone Nigel Mansell. Su debut fue exitoso al conseguir una victoria, pero a partir de ahí el 640 no volvió a brillar. La falta de potencia y los problemas de fiabilidad que conllevan las innovaciones técnicas lo opacaron. La idea es sencilla. El volante lleva un sistema que permitía realizar el cambio de marchas de forma fácil. Los pilotos podían centrar sus dos manos en el control del volante y el embrague solo se pisaba en las salidas o en las paradas en boxes. El mérito fue de Mauro Forchieri, uno de los hombres más importantes e ingeniosos de la historia de la escudería. Como es normal, todos los equipos empezaron a copiar este modelo y a encontrar sus propias mejoras y adaptaciones.
Lo que el resto de equipos no sabían es que Ferrari partía con mucha ventaja, pues Forghieri ya había comenzado a investigar este modelo durante el nacimiento y desarrollo de la era turbo, pues lo veía como una forma de sortear el retraso en la entrega del turbo. Casualmente, este sistema, rudimentario en sus inicios, no convenció a Villeneuve y no se llegó a implementar. Con la caída de los motores turbo y la vuelta de los atmosféricos, se recuperó este sistema de la mano de Barnard y su equipo, pues los motores atmosféricos, al trabajar en una banda de potencia más estrecha, requerían más cambios de marcha. El sistema continuó evolucionando y mejorando, entró en juego la electrónica y nos acompaña hasta el día de hoy, donde ha alcanzado su máxima excelencia. Número 2. Alerones. Durante la década de los 60, la aerodinámica era una época oscura. El cambio en la motorización de aquella época, alcanzando mucha más potencia, exigió a los ingenieros buscar formas para aumentar el agarre de los coches y sobre todo aumentar las velocidades en el paso por curva. De esta forma se idearon muchas soluciones diferentes, pero la falta de túneles de viento y de herramientas sofisticadas hacían que algunas funcionaran apropiadamente y otras se quedaran relegadas por el camino. La solución la aportó el expiloto Jim Hall. Se fijó en la aerodinámica y pensó: si los alerones normales hacen planear a los aviones, un alerón invertido hará que los monoplazas se peguen al suelo, por tanto aumentar el agarre de los neumáticos. Su vástago fue el Chaparral 2F, nacido a mediados de los 60 con un enorme alerón trasero anclado al eje trasero y que además era móvil. El piloto pisaba el pedal del alerón y el ángulo variaba para reducir la resistencia del aire en las rectas. Cuando llegaba a curva, lo soltaba y frenaba, por consiguiente el alerón volvía a su estado inicial. El mítico Chapman de Lotus se quedó fascinado por este coche y empezó a investigarlo a fondo, y así instaló el primer alerón en el Lotus 49 durante el Gran Premio de Mónaco. Graham Hill logró la pole y la carrera con gran solvencia, y dio un claro mensaje al resto de equipos rivales. El siguiente Gran Premio fue el de Spa, donde Forghieri, de Ferrari, diseñó un alerón mucho más complejo que el de Lotus. Chris Amon consiguió la pole con 5 segundos de ventaja sobre el resto, incluido su compañero que no llevaba esta solución. Durante la siguiente carrera en Zandvoort, todos los equipos empezaron a llevar sus soluciones e ideas al respecto. Lotus, que partía con ventaja, evolucionó muchísimo e incluso se vieron obligados a modificar partes mecánicas del coche. Como suele ocurrir con las carreras de desarrollo, la búsqueda de los límites y en muchos casos el desconocimiento dieron como fruto una inolvidable lista de problemas de fiabilidad y accidentes. La Federación Internacional comenzó a regular los alerones, primando por la seguridad, reduciendo la eficiencia y marcando el camino técnico que nos acompaña hasta el día de hoy. Número 1. Chasis de fibra de carbono. La fibra de carbono es un elemento sintético que surge de la unión de miles de filamentos de carbono. Es muy ligera y llega a tener una resistencia superior a la del acero. En un principio surgió como elemento de la industria espacial, pero su progresivo abaratamiento produjo que formara parte activa de multitud de industrias. Es el caso de la Fórmula 1. El McLaren MP4-1 fue el primer monoplaza que desarrolló el monocasco en fibra de carbono y desarrolló el proyecto en torno a eso. Si bien es cierto que muchos equipos ya lo habían usado antes, pero la falta de información y un uso simplista dio como resultado que su uso no llegara a ser relevante. John Barnard, ingeniero insignia del proyecto de Ron Dennis con McLaren, fue el padre de esto. En una época donde los desarrollos eran salvajes, Barnard se dio cuenta de que necesitaba encontrar una ventaja clara respecto a sus rivales, en este caso, el desarrollo de un monocasco mucho más ligero y estilizado que el resto. La solución estaba clara: fibra de carbono. Para entenderla, acogió en su seno a ingenieros que provenían de la industria aeronáutica. El desarrollo fue un camino de espinas, sin fondos y sin las instalaciones adecuadas para su construcción, y finalmente McLaren se alió con la empresa estadounidense Hercules Aerospace, y finalmente lo consiguieron. Al principio, el resto de equipos vio esto con ojos incrédulos, pero cuando ese McLaren empezó a tener buenos resultados e incluso a ganar carreras, sumado a la resistencia que se había visto frente a los accidentes, produjo que el resto de equipos entraran en razón. Comenzó una carrera de desarrollo que cambió el devenir de la Fórmula 1 para siempre, hasta el día de hoy, donde la fibra de carbono tiene más presencia en los monoplazas que los propios colores del equipo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima!